Buenos días, católicos militantes. Bienvenidos a 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a continuar con el tercer libro de los Reyes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que tu palabra sea la luz que ilumina el camino de nuestras vidas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del tercer libro de los Reyes, capítulo 15. Abiam, rey de Judá. Abiam comenzó a reinar sobre Judá el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maacá, hija de Abisalón. Anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y su corazón no estuvo enteramente con Yahvé su Dios, como el corazón de su padre David. Pero por amor de David le dio Yahvé su Dios una lámpara en Jerusalén, elevando a su hijo después de él y dejando aún en pie a Jerusalén. Porque David había hecho lo que era recto a los ojos de Yahvé, y en nada se había apartado de los mandamientos todos sus días, salvo el caso de Urías heteo. Mas hubo guerra entre Roboam y Jeroboam, mientras vivió aquel. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, ¿no se haya escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Hubo también guerra entre Abiam y Jeroboam. Durmióse Abiam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Asa. Asa, rey de Judá. El año 20 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Asa sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maacá, hija de Abisalón. Asa hizo lo que era recto a los ojos de Yahvé, como David su padre. Extirpó del país la prostitución cultural de hombres y quitó todos los ídolos que habían hecho sus padres. Quitó también a su madre Maacá la dignidad de reina, porque ella había hecho un ídolo abominable en honor a Ashera. Asa hizo pedazos el ídolo abominable y lo quemó en el valle del Cedrón. Pero los lugares altos no desaparecieron, aunque el corazón de Asa estuvo enteramente con Yahvé todos sus días. Llevó a la casa de Yahvé las cosas sagradas por su padre y las cosas consagradas por él mismo, plata, oro y vasos. Hubo guerra entre Asa y Baasá, rey de Israel, durante toda su vida. Pues Baasá, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó a Ramá para impedir la salida y la entrada a la gente de Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa del rey, y lo entregó en manos de sus siervos, a los cuales envió a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, que residía en Damasco, con este mensaje: haya alianza entre mí y ti, como la hubo entre mi padre y tu padre. He aquí que te envío un regalo de plata y oro. Anda, pues, y rompe tu alianza con Baasá, rey de Israel, para que éste se retire de mí. Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel, y batió a Lión, a Dan y a Abel-Bet-Macá y a todo Kenerot, con todo el país de Neftalí. Cuando Baasá supo esto, cesó de edificar a Ramá y se retiró a Tirsá. Entonces el rey Asa convocó a toda Judá, sin exceptuar a nadie, y se llevaron de Ramá las piedras y la madera que Baasá había empleado en la fortificación, y con ellas fortificó el rey Asa a Gabaa de Benjamín y a Masfá. Todos los demás hechos de Asa, todo su poderío, todo lo que hizo, y las ciudades que edificó,
¿no está todo escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Siendo ya viejo, enfermó de los pies, y durmióse Asa con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, su padre. Reinó en su hogar Josafat, su hijo. Nabat, rey de Israel. Nabat, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel el año segundo de Asa, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Hizo lo que era malo a los ojos de Yahvé, andando en el camino de su padre y en el pecado que su padre había hecho cometer a Israel. Baasa, hijo de Ahías, de la casa de Isaacar, hizo conspiración contra él y lo mató en Gebetón, que pertenecía a los filisteos, al tiempo que Nabaat y todo Israel estaba sitiando a Gebetón. Matóle Baasa el año tercero de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Apenas llegado a reinar, mató a todos los de la casa de Jeroboam, no dejando sin destruir a ninguna alma viviente de la casa de Jeroboam, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de su siervo Ahías silonita, a causa de los pecados que Jeroboam había cometido y los que había hecho cometer a Israel y a causa de la provocación con que había irritado a Yahvé, el Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, durante toda su vida. Baasa, rey de Israel. El año tercero del rey Asa de Judá, Baasa, hijo de Ahías, comenzó a reinar sobre todo Israel en Tirsá. Reinó 24 años, e hizo lo que era malo a los ojos de Yahvé, andando en el camino de Jeroboam y en el pecado que éste había hecho cometer a Israel. Capítulo 16. Vaticinio contra Baasa. Entonces la palabra de Yahvé fue dirigida a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa en estos términos: Yo te levanté del polvo y te he hecho caudillo de Israel mi pueblo, pero tú has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome ira con sus pecados. Por eso he aquí que voy a barrer la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa muriere en la ciudad será devorado por los perros, y aquel de los suyos que muriere en el campo será pasto de las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y lo que hizo y su poderío, ¿no está esto escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Y durmióse Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsá. En su lugar reinó Elá. La palabra de Yahvé, emitida por medio del profeta Jehú, hijo de Ananí, había sido dirigida contra Baasa y su casa, no solo por todo el mal que había hecho a los ojos de Yahvé, irritándolo con la obra de sus manos y haciéndose semejante a la casa de Jeroboam, sino también porque había extirpado la casa de éste. Elá, rey de Israel. El año 26 en Asa, rey de Judá, empezó a reinar Elá, hijo de Baasa, sobre el rey de Tirsá, y reinó 2 años. Conspiró contra él su siervo Zambrí, jefe de la mitad de los carros de guerra. Estaba él en Tirsá, bebiendo y emborrachándose en casa de Arsá, mayordomo del palacio de Tirsá, cuando entró Zambrí y lo hirió a muerte, el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Después de hacerse rey y sentarse sobre el trono, exterminó a toda la casa de Baasa, no dejándole varón alguno, ni pariente ni amigo. Así exterminó Zambrí a toda la casa de Baasa, según la palabra que Yahvé había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, a causa de todos los pecados que Baasa y Elá, su hijo, habían cometido,
y que habían hecho cometer a Israel, irritando con sus ídolos a Yahvé, el Dios de Israel. Los demás hechos de Elá y todo lo que hizo, ¿no está escrito en los anales de los reyes de Israel? Zambrí, rey de Israel. El año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zambrí y reinó 7 días en Tirsá. Estaba el pueblo sitiando a Gebetón, que pertenecía a los filisteos. Y oyó decir el pueblo en el campamento: Zambrí ha hecho conspiración también, y también ha dado muerte al rey. En aquel mismo día, todo Israel hizo rey sobre Israel a Amri, jefe del ejército, en medio del campamento. Subió pues Amri y todo Israel con él desde Gebetón y pusieron sitio a Tirsá. Viendo Zambrí que era tomada la ciudad, se retiró a la ciudadela del palacio real e incendió sobre sí el palacio. Así murió a causa de los pecados que había cometido, haciendo lo malo a los ojos de Yahvé y andando en el camino de Jeroboam y en el pecado que éste cometió, induciendo a Israel a pecar. Los demás hechos de Zimri y la conspiración que tramó, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Entonces se dividió el pueblo de Israel en 2 partidos, siguiendo la mitad del pueblo a Tební, hijo de Ginet, para hacerle rey, mientras la otra mitad estaba con Amri. Pero la gente que estaba con Amri prevaleció contra la gente que estaba con Tební, hijo de Ginet, de manera que murió Tební y Amri subió al trono. Amri, rey de Israel. El año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Amri sobre Israel, y reinó 12 años. 6 de ellos reinó en Tirsá. Compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó sobre el monte, dando a la ciudad que edificó el nombre de Samaria, según el nombre de Semer, dueño del monte. Amri hizo lo que era malo a los ojos de Yahvé, y cometió más maldades que todos sus antecesores. Imitó todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado que éste había hecho cometer a Israel, irritando con sus ídolos a Yahvé, el Dios de Israel. Los demás hechos de Amri y las hazañas que hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Durmióse Amri con sus padres y fue sepultado en Samaria, reinando en su lugar su hijo Acab. Acab sube al trono. Acab, hijo de Amri, comenzó a reinar sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Amri, sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Amri, hizo muchas maldades a los ojos de Yahvé, más que todos sus antecesores, pareciéndole poca cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue a dar culto a Baal y se prosternó ante él. Erigió también un altar a Baal en el templo de Baal que había edificado en Samaria. Acab hizo además una ashera, y así hizo más para irritar a Yahvé, el Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que le habían precedido en sus días, y él de Betel reedificó a Jericó. Sobre Abiram, su primogénito, echó los cimientos de ella, y sobre Segub, su hijo menor, puso las puertas, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Josué, hijo de Nun. Capítulo 17. El profeta Elías. Elías, tesbita, uno de los habitantes de Galaad, hijo de Acab, vive Yahvé, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, que no habrá en estos años ni rocío ni lluvia, sino por mi palabra. Entonces llegó a él esta orden de Yahvé: vete de aquí y dirígete hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo Carit, que está al este del Jordán.
beberás del arroyo, y he mandado a los cuervos que te den allí el sustento. Partió pues e hizo según la orden del Señor, y fue a instalarse junto al arroyo Carit, que corre al este del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Elías en Sarepta. Pasado cierto tiempo se secó el arroyo, porque no había caído lluvia en el país. Entonces le fue dada esta orden de Yahvé: levántate y vete a Sarepta, que pertenece a Sidón, y habita allí. He aquí que he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Levantóse pues y marchó a Sarepta, y al llegar a la entrada de la ciudad, he aquí que allí estaba una mujer viuda que recogía leña. La llamó y dijo: dame, por favor, en un vaso un poco de agua para beber. Y ella fue a buscarla. Llamóla de nuevo y dijo: tráeme también, por favor, un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Yahvé tu Dios, que no tengo nada cocido, sino tan solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y he aquí que estoy recogiendo 2 pedacitos de leña para ir a cocer este resto para mí y mi hijo, a fin de comerlo y luego morir. Elías le dijo: no temas, anda y haz como has dicho, pero haz de ello primero para mí una pequeña torta que me traerás acá afuera, y después cocerás para ti y tu hijo. Porque así dice Yahvé, el Dios de Israel: la harina en la tinaja no se agotará, ni faltará nada en la vasija de aceite, hasta el día en que Yahvé deje caer lluvia sobre la tierra. Ella fue e hizo como había dicho Elías, y muchos días comieron ella y él y la casa de ella, sin que se agotase en la tinaja la harina, ni faltase aceite en la vasija, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. Elías resucita al hijo de la viuda. Después de estas cosas cayó enfermo el hijo de la mujer, dueña de la casa, y fue su enfermedad muy grave, de suerte que quedó sin respiración. Dijo entonces ella a Elías: ¿qué tengo yo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido a mi casa para traer a la memoria mi pecado y matar a mi hijo? Contestó él: dame tu hijo. Y tomándolo del regazo de ella, lo llevó a la cámara alta donde él habitaba, y lo acostó sobre su cama. E invocando a Yahvé dijo: oh Yahvé, Dios mío, ¿cómo es que has hecho mal a la viuda que me ha dado hospedaje, haciendo morir a su hijo? Y tendiéndose 3 veces sobre el niño e invocando a Yahvé dijo: oh Yahvé, ruégote haz que vuelva el alma de este niño a su cuerpo. Oyó Yahvé la voz de Elías, y volvió el alma del niño a entrar en su cuerpo, y revivió. Luego Elías tomó al niño, y bajándolo de la cámara alta a la casa, lo entregó a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces dijo la mujer a Elías: ahora conozco que eres varón de Dios, y que la palabra de Yahvé en tu boca es verdad. Capítulo 18. Acab en busca de Elías. Muchos días después, en el 3er año, fue dirigida esta palabra de Yahvé a Elías: ve y muéstrate a Acab, pues voy a dar lluvia a la tierra. Partió pues Elías para presentarse a Acab. El hombre era grande en Samaria, por lo cual Acab llamó a Abdías, que era el mayordomo de su casa. Abdías era muy temeroso de Yahvé, pues cuando Jezabel exterminaba a los profetas de Yahvé, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió, 50 en una cueva y 50 en otra, sustentándolos con pan y agua. Y dijo Acab a Abdías: da una vuelta por todo el país, hacia todas las fuentes de agua y hacia los arroyos. Quizás hallaremos pastos para conservar con vida a los caballos y mulos, y evitar la destrucción del ganado.
Y se repartieron entre sí el país para recorrerlo. Acab iba por un camino y Abdías separadamente por el otro. Estando Abdías de camino, he aquí que Elías le salió al encuentro. Le reconoció y cayó sobre su rostro diciendo: ¿Eres tú mi señor Elías? Él le respondió: Yo soy. Vete y di a tu señor: ahí está Elías. Replicó Abdías: ¿En qué he pecado yo para que tú entregues a tu siervo en manos de Acab a fin de que me mate? Vive Yahvé tu Dios, que no hay pueblo ni reino a donde no haya enviado mi señor a buscarte. Y cuando decían: no está, hacía jurar a aquel reino y a aquel pueblo que no te habían hallado. Y ahora tú dices: vete y di a tu señor: ahí está Elías. Y además, cuando yo te deje, el espíritu de Yahvé te llevará yo no sé dónde, y cuando yo vaya a decírselo a Acab, resulta que él ya no podrá hallarte y me matará. Bien que yo, tu siervo, amo a Yahvé desde mi niñez. ¿Acaso nunca han contado a mi señor lo que hice yo cuando Jezabel mataba a los profetas de Yahvé? Cómo yo escondía 100 profetas de Yahvé, 50 en una cueva y 50 en otra, sustentándolos con pan y agua. Y ahora tú me dices: vete y di a tu señor: ahí está Elías. De seguro me matará. Respondió Elías: vive Yahvé que de los ejércitos a quien yo sirvo, que hoy mismo me le presentaré a Acab. Marchó pues Abdías para encontrar a Acab y diole la noticia. Y Acab salió al encuentro de Elías. Elías y los profetas de Baal. Luego que Acab vio a Elías, le dijo: ¿Tú aquí, perturbador de Israel? Respondió él: No he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis dejado los mandamientos de Yahvé y tú has ido tras los Baales. Ahora bien, manda a congregar conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, también a los profetas de Baal, 450, y a los profetas de Ashera, 400, que comen a la mesa de Jezabel. Convocó pues Acab a todos los hijos de Israel y congregó a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo estaréis claudicando hacia dos lados? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si lo es Baal, id tras él. Mas el pueblo no le respondió palabra. Dijo pues Elías al pueblo: ¿He quedado yo solo de los profetas de Yahvé, cuando los profetas de Baal son 450 hombres? Désenos 2 toros y escójanse ellos un toro y cortándolo en pedazos, pónganlo sobre la leña sin aplicarle fuego. Y yo prepararé el otro toro y lo colocaré sobre la leña sin poner fuego. E invocad el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Yahvé. Aquel Dios que respondiere con fuego, ese sea Dios. Respondió todo el pueblo: bien dicho. Dijo entonces Elías a los profetas de Baal: escogeos uno de los toros y preparadlo primero, porque sois más numerosos, e invocad el nombre de vuestro Dios, mas sin poner fuego. Tomaron pues el toro que les había sido dado y lo prepararon invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, a pesar de que estaban saltando alrededor del altar que habían hecho. Al mediodía se burlaba de ellos Elías, diciendo: gritad más fuerte, ya que es Dios. Está tal vez meditando, o se ha retirado, o está de viaje, o tal vez duerma y hay que despertarlo. Gritaban pues a toda fuerza, sajándose según su costumbre con cuchillos y lanzas hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasado ya el mediodía, siguieron delirando
hasta la hora en que suele ofrecerse el sacrificio, sin que hubiese voz, ni quien respondiera ni atendiese. El sacrificio de Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Acercósele todo el pueblo, y él se puso a preparar el altar de Yahvé, que estaba derribado. Tomó Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dirigida la palabra de Yahvé, que decía: Israel será tu nombre. Con estas piedras edificó un altar al nombre de Yahvé, y alrededor del altar hizo una zanja tan grande como para sembrar 2 medidas de semilla. Luego dispuso la leña, y cortando en trozos al toro, lo puso encima de la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y vertedla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo: hacedlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez, y repitió: hacedlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez, de suerte que corría el agua alrededor del altar, y también la zanja la hizo llenar de agua. A la hora en que suele ofrecerse el sacrificio de la tarde, acercóse el profeta Elías y dijo: Oh Yahvé, Dios de Abraham, que Isaac y de Israel, hoy sea notorio que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por orden tuya he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que sepa este pueblo que tú, Yahvé, eres Dios, que conviertes el corazón de ellos de nuevo a ti. En este momento bajó fuego de Yahvé y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, lamiendo incluso el agua que había en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y exclamaron: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Y díjoles Elías: prended a los profetas de Baal, que no se escape ni uno de ellos. Prendiéronlos ellos, y Elías los llevó al torrente Cisón, donde les quitó la vida. Cesa la sequía. Entonces dijo Elías a Acab: sube, come y bebe, porque os oigo ya gran ruido de lluvia. Subió pues Acab a comer y beber. Elías, empero, subió a la cumbre del Carmelo, e inclinándose hacia la tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube y mira hacia el mar. Subió el criado, miró y dijo: no hay nada. Dijo Elías: hazlo 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: he aquí una nube tan pequeña como la palma de la mano de un hombre, que se levanta del mar. Entonces le dijo Elías: anda y di a Acab: unce y marcha, a fin de que no te ataje la lluvia. Y pasado un poco de tiempo se oscureció el cielo con nubes y viento, y cayó una gran lluvia. Y Acab subió y marchó a Jezreel. Entonces la mano de Yahvé se posó sobre Elías, el cual se ciñó los lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por acompañarme el día de hoy. En el próximo video continuaremos con el capítulo 19 del tercer libro de los Reyes. Gracias.